Esta semana en Arte Nativo les ofrecemos el acto íntegro organizado por el Cineclub Motrileño Mediterráneo con motivo de la presentación del libro Granada es de cine, una publicación que recorre más de un siglo de rodajes en la provincia. El encuentro consistió en una charla con el coautor Julio Grosso Mesa, quien compartió con el público los detalles de esta investigación y el valor de Granada como escenario cinematográfico. Esta obra propone un recorrido por esos rodajes que han tenido lugar en la provincia. Las películas, los directores, las localizaciones y también algunas historias que ocurrieron detrás de las cámaras. Y Granada, por su belleza, su diversidad de paisajes y su enorme riqueza cultural, ha sido durante décadas un lugar perfecto para que la magia del cine ocurra. Este libro intenta precisamente recuperar esa memoria cinematográfica de la provincia y poner valor a esos lugares que en algún momento formaron parte de la historia del cine. Porque Granada no solo es historia, poesía o patrimonio, que sí y muchísimo. Granada también es cine. Y para hablarnos de esto tenemos hoy con nosotros a Julio Grosso. Julio, periodista, realizador audiovisual y profesor, es decir, alguien que sabe contar la historia, sabe cómo se construyen las imágenes y además sabe explicarlo, que no siempre es fácil. Bueno, muchas gracias a Miguel Ángel y a los socios del Cineclub Mediterráneo, un sitio emblemático dentro de la provincia para el cine. A mí especialmente me alegra estar aquí hoy porque yo cuando era adolescente hacía teatro en Granada y vinimos justo a este mismo espacio a mostrar una obra de teatro allá por los años 80. Y desde entonces no había vuelto a este edificio y me trae buenos recuerdos. Y me alegra mucho que haya un sitio en Motril que luche y que trabaje todas las semanas por el cine actual y por el cine clásico. Ahora que hay menos salas, ¿no?, que se van perdiendo las salas en la provincia, en los pueblos, que la gente vemos más cine y series en la casa, ¿no?, en streaming, pues yo pienso que el cine casi siempre, o hasta ahora, siempre se ha hecho para disfrutarlo con gente, acompañado, en una sala oscura, con un buen proyector, con buen sonido, y después comentar la película, ¿no?, y debatirla incluso. Y esa buena costumbre que ha durado hasta hace poco, realmente, hasta la pandemia, desde que se inventó el cine por los hermanos Lumière, pues se va perdiendo poco a poco, ¿no? Y pues gente como vosotros, que tenéis un cineclub, que estáis ahí todas las semanas programando y que acercáis el cine actual también, ¿no?, a la gente de Motril, pues me parece que hacéis un trabajo muy importante. Muchísimas gracias, viniendo de ti. Un placer escuchar esas palabras. Este libro, pues mira, este libro nació un poco con un punto de vista muy divulgativo. En Granada no hay referencias bibliográficas, no hay libros que hablen sobre la historia de los rodajes, que es bastante extensa y que es bastante interesante. Entonces, viendo un poco esa carencia, y a partir de un primer libro que hizo mi compañero, ese es un vídeo que vamos a ver ahora, mi compañero Ralph, este señor que está aquí, que es catedrático de Cultura Española en la Universidad de Regensburg, de Ratisbona, habla muy bien español, le encanta España, pasa temporada aquí y es experto en cine español y hizo un primer libro, una guía sobre localizaciones de cine en Andalucía. Esto fue en el año 2022. Yo le ayudé a que hiciera la parte de Granada, de la provincia de Granada, y él después pensó traducir esa parte al español porque no había nada parecido. Entonces, a partir de ahí surgió esa idea y en vez de traducir, pues lo que hicimos fue revisar, ampliar, quitar las películas y las series que se conocían en Alemania, pero aquí no se habían conocido, y poner las que no estaban en el libro. Entonces, estiramos, digamos, ese capítulo de la provincia de Granada y a partir de ahí, pues, hemos hecho este pequeño libro que es muy divulgativo. Está pensado para
para cinéfilos, por supuesto, pero también para gente que es curiosa y que le gusta el cine o la música o otras artes, ¿no? Y sobre todo para granadinos, para gente de Granada, porque la historia de los rodajes y del cine en la provincia es desconocida. Conocemos la historia de la Alhambra y conocemos la historia de Lorca, de Falla, pero el cine siempre ha estado un poco de fondo. No ha sido tan deslumbrante quizás como en Almería, ¿no? Pero si uno investiga, y hemos estado investigando mucho tiempo para hacer el libro, si uno investiga se da cuenta que se han rodado cosas muy importantes, secuencias, películas, series, a lo largo de estos 120 años de historia. Algunas que ya hemos olvidado y otras que recordamos perfectamente y que han pasado a la historia del cine. Por ejemplo, Doctor Zhivago. Uno de los descubrimientos de este libro, por ejemplo, es que en la bibliografía sobre Doctor Zhivago se decía que se había rodado algo en Granada, pero que después el director David Lean no lo había incluido en el montaje. Pues no, hemos descubierto las escenas, los planos de Sierra Nevada en el montaje final de David Lean, que fueron rodados en Granada, en la sierra, en la antigua carretera de la sierra hacia la Hoya de la Mora, al pie justo de la carretera, y que están en el montaje y que realmente eso es Granada. Es pequeño, sí, pero ahí está. Después todos conocéis, supongo, la secuencia inicial de Doctor Zhivago en el entierro de la madre, que se ve, ahora veremos un vídeo, se ven los montes nevados al fondo, que son los Urales, supuestamente. Pues eso se rodó en Granada, al lado del castillo de la Calahorra. Todos conocéis Indiana Jones y la tercera parte de Indiana Jones. La habéis visto, un blockbuster, una película de mucho éxito que se hizo en el año 89. Bueno, pues esa película, con tanto éxito que han visto tantísimos espectadores y que ha sido tan rentable, tiene varias secuencias rodadas en Granada. No sé si estamos a tiempo de poner ya el vídeo 1 en cabina para que veáis un pequeño resumen.
Bueno, pues ya habéis visto alguna secuencia, empezando por la secuencia hasta que llegó su hora, en una rambla de Guadix, esa película que os decía que hizo Sergio Leone en el año 68 y que construyó un poblado del oeste desde cero, que se llevó una gran parte del presupuesto de la película. En esa película estaba Henry Fonda, estaba Claudia Cardinale, y bueno, fue una película que ha pasado a la historia del cine y sobre todo del western. Sabéis que Sergio Leone fue un gran maestro del western y de otras películas también, de otro género, pero esa película en concreto, que está principalmente rodada en la provincia de Granada, ha pasado a la historia. Después habéis visto una película muy desconocida a la que dedicamos un capítulo pequeñito. Hemos hecho esa ordenación por espacio. Al final tiene un pequeño capítulo dedicado a 4 películas curiosas, desconocidas, en Granada. Una de ellas se llama Fuga sin fin. Y es lo que sería una road movie, una película, digamos, de carretera, con un actor muy importante de los años 70, George C. Scott, que ganó el Oscar por Patún, y que estuvo rodando por muchos sitios de la provincia de Granada. Entre ellos llegó casi aquí a la costa, a la frontera entre Málaga y Granada, a Almuñécar, y en muchos sitios, en Guadix, en el embalse de los Bermejales, en Alhama, en Güejar Sierra. Una película muy interesante, yo lo recomiendo si queréis ponerla, desconocida, del año 70, cuenta la historia de un conductor que trabajaba para la mafia italiana en Nueva York y que ya está retirado, se ha retirado a un pueblo costero, que se supone que no es Andalucía, sino es otro sitio, y vuelven a llamarlo para hacer un trabajo, para recoger a un preso que se acaba de fugar de la cárcel, y es un poco el recorrido por las carreteras con el preso y con una chica. Es, digamos, una historia, un pequeño romance y una película también de aventuras, ¿no? Esa película es muy interesante y tiene un apartado concreto en el libro. Después hay una película también emblemática con Sean Connery, que aparece el castillo de la Calahorra. Sean Connery estuvo aquí en la provincia de Granada rodando varias veces. La primera vez que estuvo fue como secundario en una película que se rodó aquí en la costa, una parte que se llama La frontera del terror, no sé si os suena. Era muy joven y después volvió para hacer El viento y el león, un clásico del cine de aventuras. Él era, pues, digamos, se supone que estaba ambientado en el norte de África, que hay un secuestro de unos occidentales y él es, digamos, el jefe de la banda árabe y tienen como base el castillo de la Calahorra, que es un castillo que por fuera parece árabe y por dentro tiene un patio renacentista, con lo cual tiene 2 posibilidades diferentes en el mismo sitio. Puede rodar películas medievales o ambientadas en el mundo árabe y películas de época renacentista dentro, como se ha hecho después, por ejemplo, con la serie Inés del alma mía. Pues esa película se rodó en la Calahorra, en el castillo de la Calahorra. Después hemos visto una secuencia de ese Indiana Jones 3, también con Sean Connery y con Harrison Ford, del año 89. Esa es la película que no se pudo rodar en la Alhambra por una falta de acuerdo entre la productora de la película, que era de George Lucas, Lucasfilm, y el patronato de la Alhambra de la época, y que sí se rodó en Guadix, en la estación de Guadix, de tren, y también se rodó en la Sierra de Hueto, que también es un sitio que en ese vídeo habéis visto que es como va Sean Connery y Harrison Ford en un sidecar, y vienen huyendo de los nazis y parece que es como un bosque de Alemania, pero en realidad es
la Sierra de Huétor. Y hemos estado en ese sitio donde se rodó y es un sitio que la gente desconoce. La gente va allí de picnic a pasar el domingo al campo, pero no se acuerda ya que en el año 88 se rodó allí una importante secuencia de una película pues con mucho éxito, ¿no? ¿Y no está marcado el lugar? No hay prácticamente nada marcado en la provincia. En la provincia únicamente, el único pueblo que ha marcado algo ha sido Guadix, la ciudad de Guadix, que ha hecho una pequeña ruta turística marcando los sitios donde se rodaron películas, sobre todo en los años 60, 70, y le ha puesto una silla de director de cine. Entonces, si tú vas a Guadix, puedes, en la plaza donde está la catedral, tiene un panel donde ves la información de esos rodajes y después pues, te da una vuelta por el pueblo y ves la silla que corresponde a cada película, ¿no? Pero después no ha habido mucho interés a nivel municipal o a nivel provincial por hacer, por ese turismo de pantalla o turismo de cine que realmente se hace en muchos otros sitios, ¿no? O sea, hemos visto cómo hay películas y series de éxito que al final atraen a espectadores, a gente que va expresamente a ese sitio para ver dónde se rodó su película o su serie preferida, ¿no? Sí, en otros lugares de Europa la ruta cinematográfica es una pena que no haya aquí una ruta marcada, ¿no? Pues es una pena, sí. De hecho, cuando en el Castillo de la Calahorra se rodó la precuela de Juego de Tronos, La Casa del Dragón, hace 3 años, pues empezó a venir gente al rodaje. Se enteraron que estaban rodando allí y empezó a venir gente a blisquear un poco en el rodaje, ¿no? Y estuve yo hablando con el alcalde de la Calahorra y tal. Él estaba muy interesado en sacar de ahí pues un beneficio para el pueblo, ¿no? Y al final se han puesto unas pequeñas estatuas, digamos, que no son exactamente unas estatuas de Clint Eastwood y de otro personaje de película, que no se han hecho con mucho rigor, porque Clint Eastwood nunca estuvo rodando en la Calahorra, exactamente. Pero bueno, hubo un intento, digamos, de hacer una pequeña ruta, ¿no? Y yo creo que eso es interesante de hacer a nivel de Granada, ¿no? También habéis visto una escena muy curiosa de un japonés, así como medio con un pañal en medio de la sierra, que seguramente que no conocéis. Es una película que se llama Sol Rojo, con un actor japonés muy conocido en la época, en los años 70, que se rodó en Sierra Nevada, que también está en el libro. Hay cosas pues que conocéis y otras que no. La secuencia de Doctor Zhivago, por supuesto, esa que contaba antes, que se veían las montañas nevadas, la otra parte, la otra cara de Sierra Nevada, desde Guadix, en lo que se llaman los llanos de la Calahorra, la secuencia inicial. El protagonista que hace de niño es un niño de la Calahorra que se buscó, que se hizo el casting en su momento, que todavía vive, ya es un señor muy anciano. Habéis visto los planos de Lauren de Arabia, con la nieve, dos escenas realmente, del año 62. Y después habéis visto una película más reciente, rodada en el desierto de Gorafe, del año 2020, La Legión. El desierto de Gorafe es un gran desierto que se ha descubierto hace relativamente poco para el cine. Siempre cuando venía una producción de fuera a rodar una película en el desierto, siempre se elegía Tabernas, Almería, ¿no? Que era como el sitio clásico, no solamente de los westerns, sino de cualquier secuencia en el desierto. Desde hace poco tiempo, desde hace 6 o 7 años, las productoras están viniendo al desierto de Gorafe, que sabéis que está también cerca de Guadix, que es un desierto inmenso con varias partes además. La parte más conocida es la zona de los Colorados, pero hay más sitios. Y eso fue a partir de un efecto llamada, a partir de una serie que se hizo para plataforma, se llama Black Mirror, que rodó un capítulo con una casa de cristal muy espectacular, que salía en un capítulo donde un gurú de la tecnología se iba allí como a retirarse del mundo. Pues esa casa de cristal está
en el desierto de Gorace. Y era un prototipo de casa de una empresa fabricante de vidrios americana que había puesto esa casa como un prototipo para probar si las diferencias de temperatura en el desierto de Gorace entre el frío de la noche y el calor del día en verano podían los vidrios, los cristales, aguantar. Después esa casa ha tenido mucho uso, el cinematográfico, para ese capítulo de Black Mirror, pero también se han rodado videoclips, publicidad, etcétera, y la casa está allí y incluso se alquila para que la gente se quede allí a dormir, ¿no? Pero Gorace es un sitio que se ha descubierto hace poco y el Ayuntamiento de Gorace ha sido bastante hábil. No conozco al alcalde o a la alcaldesa, pero ha sido muy hábil porque enseguida ha descubierto ahí un filón de financiación y es el único ayuntamiento de la provincia, quitando el de Granada, que tiene una tasa de rodaje fija, anual, que se va actualizando cada año, para que un equipo ruede allí. Entonces, si tú quieres rodar allí un videoclip o un anuncio en el desierto de Gorace, que es término municipal del pueblo, pues tienes que pagar 300 euros, me parece, por día. Entonces, es una fuente también de ingresos, ¿no? También habéis visto unos caballos que estaban en el Palacio de Carlos V, eso hoy sería impensable, pero en los años 70 se daba permiso para eso, ¿no? Unos caballos corriendo del Palacio de Carlos V, en una película francesa del año 71, Delirios de Grandeza. No sé si habéis oído hablar de ella. Y después también una chica con unos trajes de la época bailando en el Patio de los Leones, como la gallinita ciega o algo así, son de esa misma película, con un actor francés, Yves Montand, muy conocido en la época. También habéis visto una secuencia de una película que se hizo en los años 60 sobre Cervantes y que está localizada también en parte en el patio, en el Partal, en los jardines del Partal de la Alhambra. La Alhambra ha sido ese imán, esa joya del cine, pero muchas veces ha funcionado no como Alhambra, sino como un palacio árabe. En el caso de Cervantes, esa parte que se rodó en la Alhambra en el año 67, la Alhambra es realmente un palacio de Argel, donde estuvo Cervantes una temporada. Después hay otra película que también habéis visto, donde aparece una chica así reducida, muy pequeñita, en un cojín, es Sinbad y la princesa, una película clásica de aventuras. Y en esta película la Alhambra es Bagdad. Eso es para reforzar el nombre. Y por último, la última secuencia del vídeo, pues es una película ya más reciente, de los 90, sobre la vida de Oscar Wilde. Y habéis visto un plano cenital de la Plaza de las Pasiegas de Granada, que se hacía pasar por Génova. Es la última secuencia de la película. Exactamente. Uno de los personajes protagonistas de la película del 97, en uno de sus primeros papeles protagonistas, es Jude Law, un actor muy conocido, con mucho éxito ahora, ¿no? Tiene una campaña publicitaria en Granada, en el Corte Inglés. Del Corte Inglés, me parece, ¿no? Sí. Bueno, pues eso son un poco lo que habéis visto. Si podemos ver las fotos de la Alhambra que tienes por ahí en la carpeta. Bueno, pues esta es una vista espectacular de la Alhambra, ¿no? Que todos conocéis, rodeada de verde, ¿no? Con un poco de nieve. Una foto hecha por estas fechas, más o menos, así, pues al principio de la primavera. Si pasamos a la siguiente imagen de la Alhambra, la número 2, esta es la Puerta de la Justicia, todos lo conocéis, era la entrada principal a los palacios nazaríes, y aquí ha sido un sitio que se ha usado de forma recurrente para rodar secuencias de películas. Una primera película del año 1916, que es Sangre y Arena, de Blasco Ibáñez, basada en su novela,
que es muda, pues tiene una secuencia rodada justo aquí, y en el Pilar de Carlos V, que es una fuente que tiene justo a la izquierda la puerta. Aquí se ha rodado una parte de esa película Sinbad y la princesa, también, de los años 50. Aquí se han rodado las secuencias de entrada de la serie de Cristóbal Colón, de los años 80, de Isabel, esa serie de Isabel que viste en Televisión Española hace una década y pico, la serie Carlos Emperador, también de Televisión Española. En fin, es un sitio como muy recurrente dentro del monumento, ¿no? Porque es una puerta, la puerta de acceso, y muchos cineastas la han rodado ahí. Si vemos la siguiente imagen, pues es el Partal. Aquí antes había dos leones, hace unos cuantos años, no muchos, que también a nivel visual daban mucho juego. Esos leones están ahora en el Museo de la Alhambra, pero eran los leones del Maristán, del antiguo hospital árabe de Granada, y estaban colocados justo aquí en este borde de abajo del estanque. Y aquí pues habéis visto la secuencia de Cervantes de los años 60, la secuencia de Sinbad, secuencias de Isabel. Un espacio muy abierto, con mucha perspectiva, con mucho tiro de cámara, para colocar personajes al fondo y para jugar con el espejo de aquel pabellón del Partal en el estanque. Es un sitio también muy, muy elegido a lo largo de la historia del cine por los cineastas. Si pasamos a la siguiente imagen, pues el famoso Patio de los Leones, digamos que es como la joya dentro de la joya, no es como el diamante, ¿no? Donde van todos los turistas, el sitio más icónico, más emblemático del monumento. Aquí habéis visto esa secuencia de Delirios de Grandeza, aquí también se ha rodado Isabel, Carlos V, y hay una cosa que seguramente no conocéis, que es un vídeo de una película cómica italiana, muy interesante, con Mastroianni, que también os la sugiero para que la recuperéis. Una película que tiene como 3 episodios o 3 partes, y uno de ellos está rodado justo en el Patio de los Leones y en los pabellones que tiene alrededor del patio. Ese es un tráiler de esa parte de la película que hemos montado, y a ver, si habéis seguido un poco la secuencia narrativa, pues básicamente cuenta la historia de Marcello Mastroianni, que tiene una mujer rubia, y entonces está cansado de ella y quiere vendérsela a un jeque árabe que colecciona mujeres rubias, ¿no? Entonces se la lleva al palacio árabe, que no es la Alhambra, es un palacio árabe cualquiera, supuestamente del norte de África, y entonces pues parece que van a llegar a un acuerdo, pero no llegan a un acuerdo, entonces se cabrea y se lleva a su mujer por la puerta de la justicia. Lo que comentábamos antes. Exactamente. Una pregunta, Julio, es decir, ese uso de la Alhambra ahora sería inconcebible, ¿no? Desde que Spielberg intentó rodar en el año 88, que vino en el mes de marzo a localizar, y que estuvo en la Alhambra y en Guadí, en Huétor Santillán, y se le dijo que no, desde entonces digamos que la prioridad del patronato ha sido siempre la visita pública, es decir, el turismo. Un rodaje supone cerrar el recinto,
completamente o parcialmente. Si es una superproducción de Steven Spielberg, supongo que exigiría en su momento cerrar durante 3 jornadas o 4 o una semana todos los palacios nazaríes, ¿no? Entonces, eso a nivel de visita pública, pues es un problema, porque la Alhambra está abierta todo el año, menos la fecha 2 días al año. Está siempre abierta, tiene una cantidad de turismo bestial, es una fuente de ingresos muy importante para la ciudad y para la provincia. Y también hay otro factor, aparte de la visita pública, que es la conservación. Eso que hemos visto en algunas películas, de meter caballo en la Alhambra, en el Carlos V, o meter coches, o meter extras, meter iluminación, todo eso hoy día está prohibidísimo. Pero incluso para un documental. No puedes meter iluminación, no puedes poner ningún panel, ninguna cosa de decoración, porque se entiende que un rodaje puede dañar el patrimonio, un alicatado, un estuco, un paramento, un suelo. Entonces, esas dos prioridades, digamos, de conservación y de turismo, visita pública, es lo que han limitado mucho todos los rodajes desde los años 90 hasta ahora. De hecho, el rodaje último que se ha hecho en la Alhambra, digamos, más potente, ha sido un documental con un poco de ficción que se llama Los constructores de la Alhambra. No sé si lo habéis visto. Es precioso. Es una obra en la que se reconstruye a través de testimonios de expertos y también de una parte ficcionada con varios actores. Se reconstruye cómo se crearon los palacios nazaríes. Es una coproducción internacional en la que está el Canal Arte europeo, la ZDF alemana, Televisión Española de España, Al Jazeera documental. O sea, es un proyecto muy grande con mucho apoyo y que después encontró muchísimas dificultades para poder rodarse, porque después de muchas visitas de localización al monumento, cuando llegaron ya a rodar con todo el equipo, pues se le pusieron también muchos límites, muchas restricciones. Yo estuve en el rodaje, y eso que era un rodaje de un documental sobre la historia de la Alhambra. O sea, que eso es también curioso. Bueno, esto es un vídeo, ya que está aquí puesto, vamos a verlo antes de lanzarlo. Esto es lo que, algunas secuencias, como las primeras que habéis visto, solamente rodadas en el segundo sitio después de la Alhambra, que es el más importante, que es Guadix y su comarca. Cuando quieras le puedes dar al... Esa es la vía férrea de Alquife a Almería. Y este es el poblado del oeste que se hizo expresamente para esta película, hasta que llegó su hora. Fijaros ahora cuando levanta la cámara en la grúa, esa es Claudia Cardinales. Fijaros ahora la ciudad que se construyó expresamente para esta película. Esa ciudad se volvió a utilizar después para otras películas y todavía quedan algunos restos de algunos edificios. Esa es la secuencia que habéis visto antes, en una rambla que hay al lado de Guadix, con Henry Fonda. Con la locomotora Baldwin, que es una locomotora que sigue existiendo, que se restauró y que está en Guadix. Esto es la ciudad de Guadix, otro western. Ahí está la pistola detrás, ¿no?
Esta es la iglesia. Ah, la iglesia. Sí, no la catedral, es la iglesia de... No me acuerdo cómo se llama el nombre, que está aquí. Sí, sí, sí. Este es una película ambientada en México, que también se rodó en Guadix, en el mismo sitio. Aquí actuaba un tal Orson Welles como actor. Esta secuencia también se rodó en Guadix, es una secuencia con animación stop motion, con un maestro de animación de la época, Harryhausen. Pues esos exteriores están rodados en Guadix. Esta es la secuencia de la estación de Guadix. De Indiana Jones 3. Esta es otra película de época, también rodada por la vía del tren de Guadix, La India en Llamas. Todos son superproducciones internacionales. Un puente que todavía existe, el puente de Anchurón. Esto está hecho en estudio, claro, esto está falseado. Pues Guadix es la comarca donde históricamente más películas se han rodado, en los años 60 y 70, por esa cercanía con Almería, por ese boom del cine del oeste, del western, coproducido entre Italia y Estados Unidos. Y después hay muchos más sitios. Como hemos perdido un poco de tiempo, vamos a ir directamente a lo que se ha rodado aquí en la costa, que todos conocéis, supongo. Si ponemos el vídeo 4, pues yo os pongo una imagen y ahí seguramente todos sabéis lo que es. Bueno, es una producción internacional, rodada aquí, tiene una localización importante che è esta. Di solito non ci inoltriamo in questi sentieri, ecco perché non riuscite a combinare niente. L'unica maniera da combatterli è infiltrarsi tra di loro. Está en italiano, pero es una película americana, ¿eh? Pasa que la versión que he conseguido es doblada a italiano. Ese también es Sean Connery, que habéis visto ya antes. Eso ya ha cambiado mucho, ¿no? Sí, sí. Todo esto es Motril. Sì, sì, che stai bene, meglio di prima. Almeno stando qui mangio regolarmente tutti i giorni. Mi sono anche ingrassata un po'. Sí. Chiami il capitano Ramirez. Bueno, supuestamente esto es Motril, pero en realidad en la ficción es Cuba. Sean Connery es un agente que viene de Estados Unidos a intentar parar la revolución cubana y pues se encuentra con que ya es imparable, no se puede parar. Es un militar y la película cuenta eso, cuenta el viaje de un militar americano, Sean Connery, enviado especialmente por la CIA para intentar desmontar, digamos, a todos los revolucionarios, y pues se vinieron a Motril a rodarlo.
porque había caña de azúcar, ¿no? Y se parecía a Cuba. Lógicamente, en aquella época de la película no se podía rodar en Cuba. Eso ya está como cambiado. Una cosa que tiene el cine, aparte de divertirnos, distraernos, entretenernos, es que documenta los espacios donde se rueda. Entonces vemos cómo el paso del tiempo va cambiando las localizaciones, ¿no? Las ciudades y también la montaña, el campo, ¿no? Este sitio está cerca de Motril, ¿no? Está afuera, sí. Y ha cambiado bastante, ¿no? Ya de caña de azúcar, por ejemplo. Efectivamente. Esa zona es una zona que se llama, que está al lado, debajo, enfrente del cementerio, digamos, donde está la zona, donde estaba lo de aviación, o sea, de aviación, esa parte hacia arriba que estaba antes sembrando, que se llaman los cordovillas, creo que sí. Esa zona estaba antes sembrada de caña de azúcar, que es la que no estamos viendo, ¿no? Se ve, hay una escena donde al fondo se ve el cerro del toro, no sé. Una de las primeras imágenes. Esa es una localización principal de esa película, pero hay otra también muy importante que está en el vídeo siguiente, que es el vídeo 5. Carichi il camioncino, io concludo l'affare. Esto también ha cambiado un poquito. Ma cos'è la festa dei lavoratori? Va. Posiblemente quede todavía algún extra de esta película que esté vivo. Es una película que se rodó en el 79 en Motril. 47 años. La fábrica sigue existiendo, ¿no? Ahora está en proceso de recuperación, está muchos años casi que se estaba derrumbando prácticamente, y ahora progresivamente hay un proceso de recuperación de toda la fábrica. Sí. Aunque me imagino que irá para medio y largo plazo, ¿no? Y de hecho se ha vuelto a usar como localización recientemente para una película que se ha rodado hace unos meses de un cineasta de Granada también. Y se han hecho algunas grabaciones pequeñas, pero la idea también es un poco recuperar ese espacio, ya que no se ha perdido, también para que se pueda coger rodajes, ¿no? Bueno, pues esa película es la película más importante de las que se han hecho aquí a nivel de la historia del cine en Motril, ¿vale? En Motril sabéis que, aparte de esas dos localizaciones, pues el puerto de Motril también es un sitio que ha salido muchas veces en muchos sitios. El más famoso, digamos, rodaje en el puerto de Motril, pues todos lo sabéis, ¿no? Verano Azul, ¿no? En la cabecera de Verano Azul, en algunas secuencias de Verano Azul. Pero después también ha salido a veces brevemente en algunos otros rodajes. Por ejemplo, recientemente en una serie que se llama Los Farad de Amazon Prime, también se estuvo rodando ahí durante 10 días. Y hay también algunas películas antiguas españolas que usaron parcialmente el puerto, ¿vale? Si vemos el vídeo siguiente, que es el 6, esto no es Motril, pero sí lo conocéis seguro. Esto es Almuñécar. ¿Alguien reconoce esa imagen de la muñeca?
Ahora hay un parking aquí. Y esto que era un hotel en su época, ahora es un bloque de apartamentos con muchos restaurantes de barco. Se llamaba Portamar el hotel. Aquí se ha rodado más de una película de la época. Esta es una película muy de la época, muy española, muy mala. Esta no tienen que ponerla, pero es curiosa. Se llama Los hombres las prefieren viudas. Eso todo está dicho. Fijaros a Logroño, a finales de los 60, ¿cómo estaba? ¿Cómo ha cambiado eso, no? Era todo Vega, no había nada, estaba el Peñón y estaba el castillo. Eso es lo que digo, que a veces el cine, aparte de entretenernos, divertirnos, etcétera, emocionarnos, es también un documento histórico de lo que era nuestra ciudad o nuestra provincia hace 50, 60, 70 años, ¿no? Cómo se ha ido transformando. Eso es muy evidente, a veces es muy trágico, muy triste, en paisajes como este, ¿no? Hay las películas de los años 60 antes y de los 50, antes de que llegase el desarrollismo urbanístico a la costa, pues muestran una costa de Granada tropical, bueno, que entonces no era tropical, era la costa de Granada, totalmente virgen, totalmente diferente a lo que después conocemos, ¿no? A partir de los 60, 70, etcétera, ¿no? O sea, si veis películas de esa época, rodadas aquí, es muy curioso porque uno compara el fotograma del año 50 o 60 con la misma foto actual y es totalmente diferente, ¿no? Esta película es de años 70, en concreto. ¿Usted entiende de mecánica? Yo no, pero es lo que se hace siempre, mirar el motor. Es cierto que este coche se pega los kilómetros. ¿Es al revés? Pues soy la dado para hacer gárgaras. Grandes males, grandes remedios. ¿Tienes una historia? Sí, démelo. Cuenta la historia de este joven de la derecha, que es el director de ese hotel que habéis visto que estaba en Almuñécar, y que, bueno, pues tiene un romance o un pequeño romance con una chica viuda que viene con su madre a pasar unos días de vacaciones a la costa andaluza. Entonces es un poco una historia de un romance de la época de los 70, un poco subido de tono en algunas escenas. Él sale corriendo en busca de ellas dos que se van supuestamente hacia Motril para ya volverse, y antes de que se vayan pues él va como un poco a pararlas, ¿no? Aquí en otra escena se ve también, fijaros el final de esta secuencia. Las secuencias marítimas siempre pues acaban en el mismo sitio cuando se ruedan en la costa de Granada. Esto es el comienzo de esa muñeca, y fijaros esta secuencia que es la que os decía, del velero, donde vienen los dos, con el fondo de la Vega, ¿no? Años 70, ¿eh? Eso lo conocéis, ¿no? Sí. Os suena, ¿no? Los hombres la prefieren viuda, sí. No es muy buena, ¿eh? Pero es de Motril. Podéis poner un ciclo sobre cine hecho en la costa, en Motril, Almuñécar. Hay una película muy interesante. Está la foto por ahí en la carpeta de fotos. Si puedes entrar en la carpeta, El Tesorillo, Taramay, ¿vale? Aquí se rodó una película, siguiente foto, que es esta,
La frontera del terror, también una película de aventura de los años 50 de Terence Young. Aquí es donde aparece por primera vez Sean Connery, en una de las 4 veces que ha rodado en la provincia de Granada. Quizás sea el actor americano internacional, bueno, este era de Escocia, pero el actor internacional que más veces ha rodado en la provincia. Esta fue su primera película. Si pasa la siguiente foto, hay una foto del rodaje de la película con el director aquí a la derecha y con los protagonistas y el productor de la película. Eso que se ve detrás también es la parte de Almuñécar, de Velilla. Es una foto del rodaje. Esta película tiene una anécdota muy curiosa que hemos investigado, y es que pues también hay un romance ahí donde la chica guapa, la actriz americana guapa de la época, tenía que hacer una escena en donde está ahora Marina del Este. Tenía que tirarse desde un barco al mar, nadar un poco y subir. Y entonces se hicieron 2 versiones. Una versión para América y una versión para Europa, de esa misma secuencia. ¿Qué diferencia había entre las 2? El traje de baño que llevaba la protagonista. Y eso, de hecho, se contó en la prensa del corazón de la época. Y se quedaron, el elenco de actores se quedaron en el antiguo Hotel Sexy de Almuñécar, que es ahora el bloque de apartamentos que está justo al lado del Oro Sexy, enfrente de los Peñones. Pues justo ese edificio así como circular, que era como el primer gran hotel que hubo en aquella zona de la costa, pues ese era el hotel donde se quedaban los actores que venían a rodar en la época. Y si vemos la siguiente foto, es el cartel de la película que hemos visto antes, de Cuba, de Richard Lester, con Sean Connery, y la siguiente foto es la que os decía. Esta película es una película que sí es muy interesante de programar, si tenéis la ocasión, que se rodó prácticamente en su totalidad en Almuñécar. También hay algunas escenas marítimas de barco con referencia al puerto de Motril, que se llama El próximo otoño. Es una película que fue la primera producción de un tal Elías Querejeta, productor de cine reconocido, muy importante, quizá uno de los mayores productores de cine del cine español, que tiene el guión y como ayudante de dirección a un director que después ha vuelto al cabo de mucho tiempo, que entonces todavía no era director, sino era guionista, que se llama Víctor Erice, y que se localizó en Almuñécar principalmente. Cuenta la historia de este chico, que es un ex seminarista, un chico que ha entrado en el seminario y se ha salido, y que vive en Almuñécar un poco atendiendo al turismo, con trabajos temporales como patrón de barcos, de recreo y tal. Pero está todavía, digamos, un poco condicionado por su pasado del seminario. Y ella es una chica joven, estudiante francesa, que viene a pasar el verano con una familia pudiente, digamos, de la zona, con unos amigos españoles un poco pijos, y ella viene de París directamente a pasar aquí una semana. Entonces, pues, se encapricha del chico local, ¿no? Y es un poco esa historia de romance, que es un poco el comienzo de ese nuevo cine español de los años 60, en el que se retrata de una forma sutil un poco ese contraste entre Europa y España, ¿no? Entre las tradiciones españolas y la cultura española de los años 60, 50, que todavía se venía arrastrando, y el choque con la supuesta modernidad, libertad, etcétera, europea, ¿no?